mi nombre es Nana y en este capítulo de Banana Peel Press vamos a hablar sobre la matanza de Columbine. Bueno, como para ponernos en contexto, imaginémonos en el año 1999. Tenemos internet, pero la verdad no es como ese internet que tenemos actualmente. Es un modem de conexión que suena horrible, suena súper duro y hace como unos pitidos y chillidos que probablemente todos en la casa odian y escuchan cada vez que uno se quería meter a internet. Es bastante lento, es como caótico y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que era muy importante en esa época, es que pues nadie estaba mirando lo que hacías. No había como una supervisión, no había moderadores, no habían reglas de community, no habían algoritmos, era simplemente como tú con tu pantalla y podías publicar literalmente cualquier cosa en internet y no había como un rastro de como de quién eras. Podrías literalmente comentar cualquier cosa y luego desaparecer en las sombras y nadie podía, como quien dice, rastrear tu perfil o tu comentario a ti. Es como que en esa época se tenía una libertad que no existía antes del Internet, pero tampoco podemos decir que existe ahorita porque era esa libertad en ese específico momento en el que podías decir cualquier cosa y no importaba pues quién eras en sí. En 1999 creo que todavía se sigue lamentablemente haciendo estas cosas, pero había como estas jerarquías, no sé si alguna vez lo hayan visto en como películas, en los que habían jerarquías como en los colegios, que eran como súper rígidas, que los chicos populares y los que iban a fiestas y de pronto tomaban bastante, tenían como el cariño y pues la admiración de muchas personas. Como si eras deportista, también tenías como esa admiración y esa aceptación de parte de todos. Y pues sí, lamentablemente como que eras más enfocado a los estudios o eras un poco como de esa gente que va a los colegios como a dormir y pues que no hacen como tanto contacto o que no hacen tantas relaciones con tus compañeros, sufrían un poquito más como el acoso, no acoso, pero sufrías como un poquito más de rechazo ante lo que se consideraba como normal o se considera como normal en la sociedad. Debido a estas cosas podrías como sufrir acoso, depende de, pues, el colegio en el que estuvieses o con las personas con las que estuvieses cursando. No es como por hacer como un meme de las personas o como simplemente generalizar cómo eran, pero alrededor de 1999, los 2000, muchas personas que no encajaban como en ese molde de lo normal en los colegios, escuchaban mucho como Marilyn Manson, música oscura, Nirvana, un poco más como industrial, algo más como antisistemas, y se vestían como de franelas, como jeans y gabardinas, se ponían como piercings, como para decir algo como de, me gustan estas cosas, no me importa lo que las demás piensen, y pues lamentablemente cuando pasó lo de Columbine, los medios fueron directamente quienes culparon estas cosas y los que dijeron, pues la razón por la que las personas cometieron este acto fue debido a X o Y artista, a la influencia en sus canciones, incluso videojuegos, todos esos como series de televisión también se las pusieron como en la mesa y les pusieron como un peso muy importante. Hay que aclarar, sin embargo, hay que aclarar que pues las personas que cometieron estos actos ni siquiera escuchaban casi este tipo de música, por lo que no importa mucho lo que los medios digan, pero o sea, ya se sabe que estas no son las razones por las cuales se cometieron este tipo de actos. En cuanto a la salud mental, pues sí, ahorita es un poco difícil conseguir como esa ayuda para que pues puedas expresarte. Me imagino que en los 2000, en 1999, fue una época bastante dura en cuanto a salud mental, no existía este tipo de cosas, simplemente era como tú con el consejero del colegio, que a veces, pues en muchos colegios no servía como para mucho, simplemente te decían como, bueno, trata de cómo encajar o cómo hacer más amigos, trata de hablar con más gente, y pues no se revisaba o se tomaban los problemas como tan en serio. No había como una orientación real, sino que eras tú como contra tus problemas y tú te las arreglabas solito. Y especialmente en Estados Unidos, porque pues esto pasó en Estados Unidos, los protocolos de los colegios pues no habían, literalmente no había ningún protocolo de seguridad, no había ningún control de armas en cuanto a los institutos y simplemente pues las personas entraban y salían de los colegios como con total libertad. Nunca hubo como en esa época una cosa que dijeran como un control de ver quién era quien entraba y salía. Y pues ahora quiero que nos imaginemos a nosotros en esa época en el colegio, un adolescente, de pronto muchos de nosotros estuvimos como enfadados, las personas que sufrieron de
pues acoso, las personas que estuvieron un poco aisladas en ese entorno, un adolescente enfadado y aislado con el Internet sin regulación, con contenido violento constantemente de toda forma y sin absolutamente nadie que se diera cuenta como que lo que se estaba creando en la cabeza de esa persona. Prácticamente podemos decir que en 1999 no hay ninguna red de contención que nos pueda señalar algo que esté pasando con alguna persona en este tipo de contextos, pero esto, sin embargo, lo comento no para justificar a los actos de estas personas, sino simplemente para que nosotros nos pongamos en el contexto de qué estaba pasando en esa época. Bueno, después de conocer el contexto de la situación social, vámonos como a un contexto más, digámoslo, legislativo o político. Esto pasó en Colorado y es un estado que tiene o tenía en ese momento una cultura de armas como bastante grande. Se usaban para la caza, la ganadería, la recreación al aire libre y las armas simplemente eran como esa parte de la vida de las personas. Las leyes que habían como para supervisar eran súper permisivas comparadas con otros estados. No había ningún requisito de registro de armas, tampoco había como un permiso legal para llevar las armas como en el aire libre o a la vista. Y lo peor de todo que pues a mí me parece que es que la reventa de armas como que no tenía ese tipo de verificación ni de seguimiento, sino que simplemente si una persona que estuviese pues autorizada a comprar un arma debido a los procedimientos que tuviesen en esa época, quería como, no sé, vender esa arma que esa persona tenía a una segunda persona, nunca se tenía como esa relación de como un papel o un certificado que dijera como yo le estoy pasando esta arma a esta otra persona. Entonces no había como mucha como ninguna forma de rastrear dónde estaban las armas y no se tenía un control de qué estaba pasando, básicamente. Quiero como detenerme aquí un poco y como hablarlo así detenidamente. Yo pienso que esto sí en esta época fue un entorno muy permisivo, quiero dejarlo claro, pero sin embargo no causó lo que pasó en sí. Pero sí creo que creó las condiciones necesarias para que las cosas pasaran. Lo que quiero decir es que la correlación de las cosas no implica la causalidad. Hizo que el acceso se hizo que el acceso de armas fuera muchísimo más fácil de lo que se habría sido en otras partes del país, que esa es una de las piezas como fundamentales para que pasara lo que pasó ese día. Sin embargo, también no debemos olvidar los que en realidad sí son los responsables de lo que pasó, que son Eric y Dylan. Bueno, ¿quiénes eran Eric Harris y Dylan Clever? Bueno, hablemos de Eric primero. ¿Quién era Eric? Él fue un chico relativamente normal. Él nació en Wichita, Kansas. Su padre en sí fue condecorado como piloto de las Fuerzas Aéreas, así que pues tenían una familia en la cual se tenían que mudar mucho a diferentes ciudades, pues debido a su trabajo. Y pues de niño él estaba bien, él jugaba en ligas infantiles de béisbol, tenía sus amigos, era tímido. Él no tenía nada fuera de lo normal, sin embargo, sí siento que el hecho de que él no pudiera tener como esos amigos para largo tiempo pudo haber influido la manera como él se fue desarrollando, porque pues no podía tener como un círculo estable, digámoslo por el estilo. Bueno, luego de esto la familia se establece en Colorado y Eric tiene que empezar pues de cero otra vez como a hacer amigos, a adaptarse a un nuevo colegio. Él llega al Ken Caroline Middle School, que es donde conoce a Dylan. Ellos jugaban fútbol, pues tenían trabajos similares, pero sentían que no encajaba. Él sentía que, pues, que lo acosaban en la escuela o que estaba un poco aislado y algo dentro de él como que empieza a endurecerse o como a sentirse que no pertenece. Y siento que ahí es cuando todo se empieza a torcer. Eric empieza a, pues en sus años de adolescencia, él empieza a obsesionarse con la violencia, él empieza a obsesionarse con el poder, pero como que no es esa rabia normal de adolescentes de como que, mis papás no me dejan salir o X, cualquier cosa, sino como que él se enganchó a estas ideologías extremistas. Una de ellas fue como la ideología de la selección natural, era de que la idea de que solo los fuertes merecen vivir y fue una obsesión, tuvo también una obsesión re extraña con la Alemania nazi súper intensa y él incluso llegó a estudiar alemán en el instituto, llegó a portar esvásticas y hacer el saludo pues de la persona con el bigote. am, y estaba totalmente obsesionado con este tipo de cosas. Pero yo aquí quiero como tener un énfasis de lo que está pasando o lo que le estaba pasando. Y es que realmente, sí, la pregunta es, ¿realmente él sí creía en la supremacía blanca o solo era como una persona o un adolescente tratando de ser como edgy, como
este tipo de persona que es como, oh, él es interesante, como súper raro, que pues cuando uno es adolescente tiende a tener como esas fases. En sí, mi lectura es que sí él estaba obsesionado, sí él escribía constantemente sobre ello en sus diarios, pero siento que es como una fascinación por esos extremismos más que como una convicción real de que él cree en este tipo de cosas. Yo creo que él quería creer en que a él le gustaban las cosas como peligrosas y como que ser transgresor y que se sintiera como parte de algo más grande y algo que le diera identidad. Esto lo digo porque él en sus diarios escribió que él amaba a Hobbes y a Nietzsche, que son dos filósofos, pero lo que en realidad hizo fue él como que retorció los conceptos que estos filósofos pusieron en sus escritos y lo hizo como para que encajaran un poco con las retorcidas creencias que él ya tenía. Un ejemplo de esto es que él se agarró como que de esta idea del Übermensch, no sé si lo estoy diciendo bien, que es como un ser superior o el ser superior, y la usó como permiso para convertirse en un depredador. El día que él, pues pasaron estos eventos, él llevaba una camiseta que decía como Natural Selection, pero siento que él malinterpretó completamente el significado de todo en general. La filosofía nietzscheana, que es auténtica, trata de la superación personal y de crear valores propios, no de pasar por encima de la gente y cometer este tipo de actos. Ni siquiera es como de pisar a las personas que consideras inferiores a ti. Siento que él usó esa idea de Nietzsche, de más allá del bien y el mal, o Nietzsche, la verdad no, la verdad no sé cómo se pronuncia bien, pero de Nietzsche, digámosle. Él usó esa idea de más allá del bien y mal de Nietzsche y lo usó como para justificar su propia como psicopatía. Un abogado que estudió sus diarios concluyó que Harris literalmente creía que había evolucionado y que por eso no tenía como ninguna obligación hacia los seres que él consideraba inferiores que pues lo rodeaban. Era como una distorsión grotesca que él estaba armando en su cabeza que muestra perfectamente la lógica narcisista que él tenía. Y la filosofía, esto fue lo mismo como con la filosofía del nazismo, fue como solo como una decoración de una mentira. En el colegio, pues su rabia explotaba como con todo. Él creaba páginas en internet, por eso es que estábamos hablando del internet en 1999. Se podían crear páginas y él las creaba con los discursos violentos, como contra compañeros y profesores, con instrucciones para fabricar explosivos. Él también le gustaba algunos videojuegos y él creaba como mods de Doom como para compartir como con sus amigos, pero también a la misma vez hacía como amenazas perturbadoras en otras páginas web que creaba, era como súper extraño. Y sus diarios, los cuales pues el abogado analizó, revelan que él era alguien que estaba obsesionado como con el sadismo y con su propia importancia. Él quería como castigar a la sociedad entera e incluso este acto que ellos hicieron lo realizaron como para el cumpleaños del señor del bigote y como que lo hicieron para que generara un poco más de simbolismo. Sin embargo, siento que como que todo esto era como una especie de máscara que él se ponía. Pero ustedes se preguntarán como, bueno, si esta persona tenía este tipo de comportamientos, cómo la sociedad lo percibía? Y la verdad es que todo el mundo, personas mayores, todo el mundo lo veían que él era como súper carismático, era súper simpático con las personas adultas, sabía exactamente qué decir para caerles bien. Sus profesores lo describían como una persona súper educada, sus vecinos lo veían como un buen muchacho y pues este contraste no era como simplemente por suerte, sino que era la verdad era muy intencional. El FBI analizó el caso años después. El agente, no estoy segura si lo voy a decir bien, pero el agente Dwayne Fuselier, el agente Dwayne Fuselier, que es un psicólogo forense cuyo propio hijo iba a Columbine, dijo que Eric tenía rasgos psicopáticos clásicos, que tenía un encanto superficial y la verdad que tenía cero empatía real. Sus diarios no muestran ningún tipo de dolor ni conflicto interno, muestran como un desprecio hacia la sociedad y como un sentido de superación extremo, una planificación súper calculada, sin ningún remordimiento y era como un chico muy roto y enojado, alguien que pues funcionaba perfectamente en la sociedad mientras en su mente planeaba un acto horrible sin reflejar eso o sin sentirse perturbado. En contraste, ahora hablemos de Dylan. Tenemos a Dylan Clevor, que su historia es completamente distinta. Y esto es bastante importante para entender lo que pasó. Dylan nació y creció cerca de Columbine,
Era una casa de clase media alta y su padre era geofísico, su madre trabajaba con personas con discapacidad y de niño él era muy brillante. Estaba como en programas para adultos dotados, tenía muy buenas notas, practicaba béisbol y sus padres pensaban que era un chico bastante feliz y él se llevaba bien con muchas personas. Él también era como tímido y sensible a la vergüenza y esto se empezó a magnificar cuando entró a la secundaria y esto hizo que empezara a tener un poco más de dificultades para interactuar con la gente. Ya en el instituto, Dylan está pasando por un periodo muy duro. En sus diarios en 1997 muestra que era un chico bastante sensible, se veía que él se sentía solo, se sentía rechazado, no sentía amor y tenía muchos pensamientos de desvivirse. Él escribe sobre querer pasar al otro lado, sobre hacerse daño a sí mismo y él también escribe sobre, o él también plantea su vida como una constante agonía. Él escribe cartas de amor a chicas que pues nunca les envía, se obsesiona con ellas y ni siquiera ellas saben que él existe o que él pues tiene estos sentimientos hacia ella. Algo que me parece muy curioso es que se decía que él se identificaba mucho con The Downward Spiral, creo que lo estoy diciendo bien, The Nine Inch Nails, y pues literalmente es sobre un tipo que se está desmoronando psicológicamente. Sus diarios no se parecen en nada a los de Eric, como que no hay ese desprecio y esa grandiosidad, hay simplemente como un chico roto, un chico con mucho dolor y auto-odio. Es un chico profundamente deprimido y simplemente se veía como que él quería desaparecer de este mundo. Él no se le ve como esos rasgos de querer hacerle daño a nadie, sino que él quería simplemente desaparecer. Sue Klebold, que es su madre, dijo algo que pues fue muy potente para años después y fue que Dylan no hizo lo que hizo por la manera en la que fue criado, sino que él lo hizo por la manera en la que él se estaba configurando y por la persona con la que él estaba en ese momento de su vida. En cuanto a la relación de Dylan y Eric, ellos se conocieron en séptimo grado en Karen Carlier Middle School alrededor de 1993. Los presentó un amigo en común llamado Brooks Brown y al principio su amistad parecía bastante normal, conectaban debido a los ordenadores, los videojuegos, ellos jugaban los dos Doom y pues trabajaban en el instituto juntos, ellos trabajaban en una pizzería y Eric creaba como niveles personalizados de Doom, que eran como también los mods y esto, para que ellos pudiesen jugar juntos. Los dos eran bastante inteligentes, eran bastante torpes socialmente y se sentían como aislados, como outsiders en la cultura escolar de la que estábamos hablando previamente. Pero pues la dinámica entre ellos era mucho más complicada de lo que parece. Eric era como la persona que más hablaba, el más volátil, el más dominante, el más extrovertido. Él era el que hacía como estas páginas web de las personas a las que no les caía bien, escribía los manifiestos, dirigía toda esta planificación. Y ellos fueron arrestados previamente en 1998, un año antes de todo lo ocurrido, y los arrestaron porque rompieron la ventana de un carro para robarse como unos equipos electrónicos, fueron arrestados y la policía los hizo escribir como un testimonio o lo que pasó. Y pues lo que pasa es que Eric escribió sobre Dylan que él era su mejor amigo y Dylan escribió en esos mismos papeles que Eric era un buen amigo. Y yo siento que esta diferencia es bastante significante porque como cuando uno es adolescente, si uno le pone el título mejor amigo a una persona, creo que esto sí tiene mucho valor en cuanto como la considero yo a esa persona. También en otras entrevistas que se dieron, supimos que la madre de Dylan como que nunca los vio a estos dos personas como súper cercanos. A veces incluso Dylan le pedía el favor a la mamá que se inventara como excusas para no tener que quedar con Eric y como que no se encontraran y él no hacía esto con sus otros amigos. En los videos, ellos grabaron unos videos caseros que pues quedaron en la historia, algunos han visto como esos videos. Ellos nunca como que tuvieron ese contacto o se sintió como esa cercanía de en que sí eran como best buddies, como súper amigos. En cierto momento incluso Dylan llegó a ponerse del lado de Brooks Brown, que fue el chico que los presentó, y le avisó que Eric estaba como creando esas páginas de amenazas contra él. Dylan se lo contó a las espaldas de Eric y pues quiso advertirle a su amigo. Eso hace que básicamente Dylan haya traicionado a Eric, pues literalmente. Lo que en realidad esta relación fue en sí fue como una simbiosis tóxica, porque Eric era un psicópata con rabia homicida, que quería desvivir al mayor número de personas posibles, mientras que Dylan era una persona que era depresiva y él sí quería como dejar de existir, pero juntos como que Eric le dio ese impulso a Dylan como para poder pasar al más allá, pero
digámoslo así, como con una meta, con un objetivo, como con una intención, con una salida violenta hacia afuera. Y pues lo que Dylan le dio a Eric fue lo único que le faltaba, que básicamente era una persona que le ayudara a cometer los actos que él quería. Cada uno como que amplificó a la oscuridad de la otra persona. Esto no lo digo como para que pensemos que Dylan, pobrecito, él fue influenciado por Eric, pero simplemente tenemos dos psiquis completamente distintas y pues sí sabemos que Eric tenía más impulsos psicópatas y Dylan sí tenía más impulsos depresivos. Simplemente es para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué ellos hicieron eso? O sea, ¿por qué pasó todo? Y la verdad es que Eric, la respuesta, o sea, para Eric la respuesta era muy directa y muy sencilla. Él quería destrucción. Él quería fama, él quería sentirse una persona importante, él quería como ser recordado en la historia. En sus diarios, en los videos, en todo podemos como ver esa fantasía que él tenía de poder y de vengarse de toda la sociedad y que lo había, pues, que toda la sociedad y todas las personas que lo habían subestimado en cierto modo. Y pues Dylan, para Dylan la respuesta es un poco más como inquietante, diría yo, porque lo que Dylan vio en este proceso considero yo que fue una salida a su dolor. Literalmente fue como su método para desvivirse. Dylan llevaba al menos 2 años escribiendo sobre querer hacerlo, querer suicidarse. Y su madre se dio cuenta, pues después de que Dylan llevaba mucho tiempo planeando cómo morirse. Columbine para Dylan fue como simplemente ese vehículo. En los videos que grababan y en todo lo que se está documentado, Dylan decía que los habían estado molestando durante muchos años. Enfatizaba mucho en la parte en la que dice como que, nos da igual porque igual pues vamos a morir haciéndolo. Entonces como que cuando hablaban de Columbine, Dylan siempre colocaba este aspecto de al final de todo no importa porque nosotros vamos a morir haciendo un acto violento. Y pues el fin en sí era no vivir más y la violencia que se creó fue ese medio para llegar a ese fin. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Dylan no quería morir tampoco en silencio. Él quería como morir con un sentido, con un impacto, con una forma de hacerse visible, como hacer visible todo ese dolor ante el mundo. Y por eso esa simbiosis con Eric le dio un deseo para poder morir. Le dio un propósito y un plan a Dylan a poder morir como con ese significado, ese recordatorio que toda la gente iba a tener después de hacer este acto violento. Eric le dio el permiso como para tomar ese auto odio y auto rencor que Dylan sentía y proyectarlo hacia afuera y llevarse como todo por delante. Una vez que empezaron a planear todo, ellos empezaron a comprar las armas, empezaron a fabricar como bombas, que eran de las cuales Eric colocaba cómo hacerlas en las páginas web. Y siento que eso fue lo que comprometió psicológicamente a Dylan, sobre todo porque él ya vio que ese tipo de como steps, ese tipo de pasos, ese tipo de checklists que estaban haciendo, era como los pasos que estaban dando hacia el suicidio, que era su objetivo. Ya se habían elegido la fecha, ya se había hecho una estructura, mejor dicho, ya estaba como todo determinado. Sin embargo, yo siento que sin Eric, Dylan se hubiese o pues suicidado o él se hubiese buscado ayuda para poder salir de esa depresión. Y por otro lado, siento que sin Dylan, Eric hubiese seguido teniendo este tipo de pensamientos narcisistas y siento que al final él sí hubiese conseguido o tenido el mismo resultado, no digámoslo de esta magnitud, pero si hubiese resultado en que él cometiese algún acto violento. Y pues nos preguntamos también por qué ellos escogieron el 20 de abril. Y aquí llegamos como a algo crucial, porque aunque ya sabemos que ellos llevaban más de un año planeando todo, hubo una cascada de eventos en los días previos que hicieron inevitable que ese 20 de abril sucediera todo lo que pues aconteció en ese momento. El 15 de abril, que fue 5 días antes de lo que pasó en Columbine, los cuerpos de las marinas rechazaron la solicitud de Eric Harris. Y pues no fue como cualquier rechazo, pero recordemos que su padre fue condecorado de las Fuerzas Aéreas y el mundo militar para Eric era como todo. Era lo que había hecho su padre, era ese símbolo de superioridad en cuanto a títulos que él quería tener. Y pues lo que originó ese rechazo de esa solicitud para que Eric pudiese entrar fue que él estaba tomando antidepresivos y ese antidepresivo se llamaba Luvox. Y pues para un psicópata
narcisista, que es lo que Eric se podía calificar. Él se veía a sí mismo como superior, como un ser casi invencible, como una entidad al más allá. Y que te digan en tu cara como que no eres suficiente y bueno para el ejército, que es básicamente lo que has visto que tu papá ha hecho toda tu vida, pues es como dar un ataque directo a todo lo que tú consideras como tu identidad. Después de los sucesos, spoiler si no saben, Eric y Dylan terminaron suicidándose después de cometer el acto terrible que ellos hicieron en Columbine. Al hacer las autopsias, en la autopsia específicamente de Eric, ellos no encontraron ningún medicamento en su organismo. Nosotros sabemos que él estaba tomando o él tenía que tomarse los antidepresivos, pero él dejó de tomarse estos antidepresivos para poder aplicar como al servicio militar, aplicar a las fuerzas militares. Él dejó de tomarse antes ese antidepresivo para que como que no lo rechazaran simplemente por eso. Eso significa que al dejarse de tomar la medicación para los antidepresivos, significa que él estaba de una forma como más volátil y más agresiva en las últimas semanas de su vida. El 14 de abril, que fue el día siguiente del rechazo pues, de las fuerzas militares, él también recibió el rechazo de una chica a la cual él había invitado al baile de graduación. Pero, sin embargo, o sea, hay que tener en cuenta que no fue la primera vez que esta chica lo rechazó. Era una peluquera en Grey Cuts que lo había rechazado más de 10 veces. Incluso su propia madre le dijo a la peluquera como que Eric me da un poco de pena, pues por todo lo que estaba pasando, por él seguir insistiendo, digámoslo así. 2 días consecutivos de un rechazos para alguien cuya identidad se basa básicamente en sentirse superior a todo lo que lo rodea fue bastante para Eric. Para Dylan no hubo como ese detonante súbito que lo hizo como decidirse a realizar esto ese día, porque su mentalidad ya estaba definida de que él quería suicidarse. Ya esa decisión estaba tomada. 3 días antes del tiroteo fue el baile de graduación de ellos y Dylan fue con una de sus amigas al baile. Sin embargo, esta amiga en específico es la que había comprado legalmente algunas de las armas que ellos usarían 3 días después para cometer esos actos. Sus amigos en sí, como después de los acontecimientos, como que rebobinaban el cassette y veían lo normal que Dylan se veía bailando, dándose la mano y como que viviendo ese momento de ese baile de graduación. Y la madre de Dylan cree que él usó ese momento, ese baile, como para tener un bonito recuerdo, una bonita despedida con sus amigos pues de que esto ya fue, me voy a despedir, esto es lo único bueno que voy a tener antes de morir. Pero bueno, en sí, ¿por qué el 20 de abril? Pues varias cosas convergieron. La graduación se acercaba, o sea, si querían hacer lo que ellos querían hacer, tenía que ser lo antes posible. Llevaban casi un año planeándolo. Ellos construyeron 99 bombas, 4 armas, grabaron los famosos basement tapes, que fueron las grabaciones del sótano que tenían, y habían ya llegado como a ese punto de no retorno de todas las acciones, todos ese checklist que habían hecho, ya pues para decidir como, bueno, lo vamos a hacer. Pero bueno, como ya lo había hecho previamente, ellos eligieron el 20 de abril porque fue ese es el día del cumpleaños, o bueno, el día en el que nació el señor del bigote, y como sí, Eric fue el que eligió la fecha, pues debido a esto. La mañana del ataque en sí, o de la masacre, Eric se cruzó con Brooks Brown en el parqueadero del colegio, y Eric le dijo a Brooks como, bueno, ya no, o sea, no tengo como ningún rencor, me caes bien, mejor como vete a tu casa, no, es mejor que te vayas. Como esa muestra de empatía, no sé si podemos decirlo, como una empatía selectiva, como a esa persona concreta, y solo la tenía cuando a él le convenía, era como súper extraño, pero aparentemente eso fue lo que pasó. Los psicólogos que analizaron el caso concluyeron que en abril de 1999 la rabia de Harris y la depresión de Clever estaban como en su punto máximo al mismo tiempo. No fueron esos como asesinos impulsivos, sino que ellos planearon, documentaron, eligieron la fecha. Y cuando los rechazos llegaron, y especialmente para Eric, como que eso tuvo como ese impulso y lo aceleraron y dijeron, bueno, ya en el cumpleaños de este tal señor lo vamos a hacer. Fue como esa tormenta perfecta para que el 20 de abril fuera esa fecha que dijeron, estamos listos, lo vamos a realizar, no hay vuelta atrás.
Pero bueno, ya habíamos establecido cómo eran sus personalidades, qué pasó, cuáles fueron los eventos que ellos como que tuvieron en sus vidas personales. Sin embargo, hay algo que también quería resaltar, am, que es que entre 1997 y 1998, que estos fueron como un año, 2 años antes de lo que ocurrió, Eric y Dylan se enteraron de los tiroteos escolares como anteriormente, el de Health High School en Kentucky en diciembre de 1997 y luego el de Thurston High School en Oregón en mayo de 1998. Esto es muy importante entender. Estos acontecimientos no crearon en ellos como el deseo de hacerlo, sino que esto le demuestra a ellos dos que es algo que en realidad se podría hacer, que es lo que me parece más peligroso a mí. Eric ve estos hechos y básicamente él piensa como que estas personas son unas aficionadas, como que yo podría hacer un mejor plan, yo podría hacerlo más grande, ya sabemos que él era un narcisista y decía como que yo lo puedo hacer mejor, yo los puedo hacer más espectacular, yo puedo hacer algo que la gente va a recordar más. Ellos como que no se inspiran como para copiarlo, pero se inspiran como para superarlo, como para decir, yo lo puedo hacer mejor. Ellos se obsesionan completamente con el atentado de Oklahoma City de Timothy McVeigh, creo, el cual él, debido a unos explosivos, le costó la vida de 168 personas en un camión. Y esto se convierte como la obsesión para Eric, como hacer algo como incluso más grande, más devastador, más memorable. Esto me parece lo peor de la vida, pero él quería hacer algo como, mejor dicho, que fuese como para la historia. Ese pensamiento de una rabia vaga y una planificación táctica real, esto y estos eventos cambian esa rabia como vaga, esa rabia que él tenía contra la sociedad y lo dicen como, bueno, podríamos hacer algo mejor, podríamos superar ese tipo de cosas. No sé por qué pensaría esto, pero bueno, ya sabemos que no era una persona que estaba bien en su psiquis. Y ese siento que fue el punto de inflexión, que lo que pasamos de estamos como hartos de todo, estamos como súper bravos con la sociedad, con los colegios, con mi colegio, todo el mundo me odia, y estos tipos de cosas fueron los que hicieron en ellos decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer esto real. Así que entre 1997 y 1998, la filosofía de ellos de Natural Selection se convierte como en realidad, como se convierte en un plan. Erin empieza a crear páginas web detalladas donde publica, pues, cosas violentas, instrucciones para fabricar bombas, amenazas, ya no se esconde en la sociedad, él empieza a difundir su ideología, Dylan empieza en sus diarios a fantasear con poder conseguir un arma y usarla para asesinar gente. Y este es como el cambio psicológico real, o el más importante para mí, que es cuando ya no dejan de pensar en eso en sí, pero sino empiezan a decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer real? ¿Cómo lo vamos a hacer como con cosas que no, que podamos tocar? Ya Eric empieza a escribir instrucciones más detalladas de cómo fabricar esos explosivos, de las cosas que se necesitan y ya no se está teorizando, sino ya se está investigando en cómo hacerlo. Dylan empieza a documentar sus pensamientos en declive sobre su salud psicológica, un poco más depresivos, pero estos pensamientos depresivos como que también se empiezan a convertir un poco más violentos y la idea se empieza a convertir más concreta y empieza a pasar de lo teórico a lo práctico. Luego ya ellos piensan en el siguiente paso y cruzan esa línea en 1998 y es comprar sus primeras armas de fuego. Y sinceramente esto es un cambio psicológico brutal, siento yo, porque el tener el arma en sí ya deja atrás todo lo de esto es una fantasía, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos llegar a hacer, sino ya esto es lo que estamos haciendo. Ahora ya tienen como esa herramienta física para poder decir como ya tenemos el medio para poder realizar lo que estamos haciendo. Eric compra una escopeta a la que llama Arlene y consigue un rifle semiautomático Tec 9, obtiene munición y pues ya no están solo hablando de cualquier cosa, ya tienen literalmente los instrumentos para poder matar personas. Después de conseguir las armas a principios de 1999, llega ya el momento en que empiezan a ensayar. Entonces, este es el momento en el que Eric y Dylan empiezan a grabar videos en el sótano de Eric Harris, empiezan a documentar las armas, enseñar sus explosivos, practican cómo se verán en el día, que eso me parece completamente extraño. Empiezan a elegir sus outfits, como que cómo nos vamos a ver, cómo la gente nos va a percibir, y eso es lo que siento que
Eso también refleja mucho los complejos que ellos tenían de cómo la gente nos va a percibir, cómo nos vamos a grabar, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a decir, qué vamos a hacer para que la gente nos tenga miedo o nos recuerde. En su ensayo general, digámoslo así, ellos se graban como vestidos de negro, mostrando las armas, enseñando las bombas de tubo que estaban realizando, narran como su verborrea de sensación de superioridad, su desprecio por los demás alumnos, su absoluta convicción de que esto va a ocurrir y pues las cintas en sí cumplen como varios propósitos. Primero, son motivaciones, son documentación y son el intento de Eric de controlar el relato de lo que está a punto de pasar. Eric predice que los directores se pelearán por esa historia, que ya está pasando en él ya está pensando en cómo se van a recordar, cómo lo van a retratar, quién contará su historia, la violencia, como que la vuelven teatral, como más performativa. Y ellos como que tratan de incluso, él trata como incluso controlar su propio legado, digámoslo por el estilo. A principios de 1999, ellos crean un proyecto que es un video para la escuela llamado Hitmen for Hire, creo, Hitmen for Hire, en los que literalmente actúan disparando como a sus compañeros. O sea, se graban en un campo de tiro en Rampart Range en marzo de 1999, solo 6 semanas antes de la masacre, practicando con las mismas armas que ellos van a utilizar. Están ensayando literalmente el ataque. Ellos practican, afinan técnicas, se familiarizan con las armas. La línea entre la fantasía y la realidad está ya completamente, no existe. Está en un punto de que ya solo piensan, ni siquiera ya simplemente están planeando, están practicando, lo están haciendo. Ellos empiezan a hacer los arreglos finales. En esto se dice que Eric graba una cinta que se llama Nixon a las 2:30 de la madrugada del 20 de abril diciendo como faltan menos de 9 horas, gente va a morir y será el día en que se recordará para siempre. Se dice que la deja en la mesa de la cocina para que sus padres la encuentren. Dylan va al dichoso baile de graduación 3 días antes, como despidiéndose de todo el mundo, despidiéndose de sus amigos, como ese acto final de esto fue todo. Y en la mañana del ataque ellos graban un último video. Ellos se despiden, piden perdón a sus padres, intentan absorberlos de toda responsabilidad de que esto no fue su culpa. Y pues esto es básicamente Dylan cumpliendo con su pacto con Eric. Eric asegurándose de su legado y cumpliendo el pacto también con Dylan. Bueno, en este momento vamos a pasar a qué pasó, o sea, ese día, qué pasó. En- y esto lo hago como para que nosotros podamos entender lo calculado que ellos tuvieron, todo que necesitaban, saber cada específico y mínimo detalle para que todo lo que pasó pasara. Todo empieza en plena madrugada a las 2:30 a.m. el 20 de abril. Eric graba una cinta de audio, presuntamente diciendo que faltan menos de 9 horas, gente va a morir por mi culpa, será un día que siempre se recordará. Y luego él deja esta cinta, presuntamente, en la mesa de la cocina para que sus padres la encuentren. No es como un impulso del momento, es simplemente la premeditación de quiero que esto esté documentado. Por la mañana ellos reúnen las armas, la munición y las bombas, salen temprano de sus casas sobre las 5 o 6 de la mañana y se encuentran. Ya hacia las 9 de la mañana, una cámara de seguridad graba a Eric en una gasolinera Texaco comprando un tanque de propano. Creo que se pronuncia Blue Rhino. Aquella mañana compran 6 tanques de propano. No son bombitas chiquitas, están diseñadas para causar un daño masivo. Su plan es colocar dos de tubo de distracción en un campo a unos como 5 kilómetros al sur del instituto, programadas para estallar a las 11:14 de la mañana con el objetivo de que con estas explosiones se desvíe la policía y los bomberos y ellos como que se vayan lejos de Columbine. O sea, el tener planeado incluso qué van a hacer las fuerzas policiales me parece fuera de este mundo. Mientras los servicios de emergencia se ocupan de pues, estos explosivos, Harris y Clebor van a colocar enormes bombas de propano que fueron lo que compraron en la cafetería. Bolsas con bombonas de unos 9 kilos rodeadas de bombas de tubo, bidones de gasolina programadas para detonar a las 11:17, justo durante el almuerzo, donde se calcula que podrían haber unos 488 alumnos mínimo en la cafetería. El objetivo de ellos era desvivir el mayor número de personas que pudieran con estas bombas y ellos iban a disparar afuera del colegio para poder, como quien dice, a las personas que estaban huyendo de las bombas
y poder como completar su objetivo a los sobrevivientes. Pero bueno, este día algo pasa y es que a las 11:10 de camino a los coches desde la cafetería, pues Eric se encuentra con Brooks Brown y le dice todo esto de como que ya no me importa, ya me caes bien, vete. Y Brooks dice que él se siente un poco inquieto y como que no le gusta esa conversación, ya sabe cómo es Eric, como que él se va del recinto escolar y ese es como el último momento en el que Harris le da como ese perdón a Brooks, no sé, pero él como que se siente muy, como que fue tan raro y como tan fuera de sí lo que le dijo Harris que Brooks decide como irse del colegio. Después ellos se quedaron esperando y las bombas de distracción, las que pusieron lejos del colegio, explotan y según lo previsto a las 11:14 esto pasa, eso acontece y la policía y los servicios de emergencia son enviados a investigar el campo y pues están completamente distraídos. Todo va como de acuerdo al plan de ellos. Están esperando que las bombas de la cafetería exploten a las 11:17, entonces como 3 minutos después de eso. ¿Y qué pasa? Que las bombas fallan y nunca explotan. Las bombas fallan por completo y pues, se suponía que esto iba a causar la muerte de muchísimos alumnos. Estas bombas no funcionan, gracias a cualquier cosa no funcionan y Harris y Clevor esperan pues en sus coches en los parqueaderos y se quedan esperando a que pase la explosión que nunca pasa. Se dan cuenta de que todo estaba fracasando y pues no saben qué hacer y en ese momento toman la decisión de si como abortan la misión o huyen o qué hacen y ellos deciden seguir adelante pero solamente con las armas. Van entrando a la escuela y lo que deciden es entrar, matar al mayor número de personas que se puedan con las armas y luego explotar las bombas con como disparos. Se supone que era lo que ellos querían hacer. Ya en esta parte pues empieza como quien dice todo el declive a las 11:19 todo empieza a cambiar. Harris y Clevor suben los escalones y entran al oeste, por el oeste del instituto. Afuera, como en el pasto, hay dos estudiantes, está Rachel Scott y Richard Castaldo. Dylan lanza una bomba de tubo hacia el aparcamiento, esta detona solo parcialmente y suelta como humo. Muchos alumnos piensan que es como una broma de esos alumnos de último curso y Harris y Clevor abren fuego con sus escopetas. Rachel Scott muere al instante. Ellos disparan 4 veces, incluida una bala en la sien de Rachel, en la sien izquierda. A Richard Castaldo le disparan 8 veces en el pecho, el brazo y el abdomen. Él cae inconsciente y quedará en un futuro paralizado de pecho abajo el resto de su vida. Mientras tanto, Harry se quita la gabardina que tenía y apunta su carabina hacia la escalinata oeste. Hay 3 estudiantes en las escaleras. Está Daniel Ragbow, ojalá lo esté diciendo bien, no lo voy a decir bien, perdón. Se llama Daniel Ragbow, Sean Graves y Lance Kirkland. Harris dispara y alcanza a los 3. Daniel muere. A Sean Graves le disparan en la espalda y en el pie. Él queda paralizado de cintura para abajo. Y a Lance Kirkland le disparan en la cara, la pierna y el cuello. Todo esto ocurre en el primer minuto. A las 11:23 de la mañana llega el primer agente de policía, es el ayudante Neil Gardner, el oficial de recursos escolares. Oyó por la radio que hay una mujer tirada en el suelo. Harris ve al oficial a 55 metros de distancia y dispara de inmediato 10 tiros con su carabina. Gardner se inclina sobre su coche y responde con 4 disparos. Harris se cubre detrás del edificio para recargar y luego dispara al menos 4 veces más. En este intercambio nadie resulta herido. Harris se retira de nuevo al interior del edificio y luego Harris y Clevor entran por la entrada oeste. Caminan por el pasillo principal, empiezan a lanzar bombas de tubo y disparando a cualquier persona que vean. Intentan abrir puertas de las aulas, pero pues están cerradas con llaves, los alumnos como que las están atrincherando como para que no entre. Ellos siguen avanzando y a las 11:28 se encuentran con Dave Sanders, que es un profesor. Sanders está en el pasillo ayudando a los estudiantes a evacuar. Él toma como esa posición de
decirles dónde ir, dónde meterse, como que no empiecen a cerrar como las clases, empieza como a ayudar a ese instinto a querer ayudar a los alumnos. Cuando el profesor ve a Harris y a Clever, él y un alumno se dan la vuelta y pues empiezan a correr. Harris dispara y alcanza a Sanders 2 veces en la espalda y en el cuello, y el profesor Sanders cae al piso. Los estudiantes lo arrastran a una aula de ciencias. Él empieza a perder mucha sangre durante las siguientes 3 horas, esperando a que lo rescaten, y desafortunadamente nunca llega la ayuda. A las 11:29 de la mañana, Harris y Clever entran a la biblioteca en la segunda planta del colegio, y adentro hay 52 alumnos, 2 profesores y 2 bibliotecarias escondidas debajo de las mesas porque han escuchado como todo el disturbio que ha estado pasando. Harris dispara 2 veces con su escopeta contra un escritorio y luego empiezan a caminar entre las mesas disparando a los alumnos que están escondidos. Aquí yo siento que es el momento en el más oscuro. Pues no digo que todo lo que haya pasado no ha sido oscuro y pues lamentable lo que ha pasado. Sin embargo, en este preciso instante es donde se ve el mayor índice de violencia, rencor y odio que estas 2 personas tienen. Ellos empiezan a burlar de las personas, empiezan a reír y a hacer comentarios. Clever encuentra a 3 estudiantes bajo una mesa, que son Craig Scott, Matthew Kechter e Isaiah Shows. Isaiah Shows es una persona de tez negra. Esto es importante mencionarlo porque Dylan empieza a usar insultos raciales y después de esto le dispara y lamentablemente esta persona, Isaiah, muere. Matthew Ketcher también es asesinado, y a lo largo de los siguientes minutos matan sistemáticamente a estudiantes en la biblioteca. Está Kylie Velázquez, Steven Cornell, Cassie Bernal, Isaiah Scholes, Matthew Ketcher, Lauren Townsend, John Tamil, Kelly Fleming, Daniel Mosier, Cory DePaturer, que son 10 estudiantes asesinados en la biblioteca. Hay 12 heridos y los alumnos se esconden debajo de las mesas rezando para que nadie los encuentre. A las 11:36 de la mañana, Harris y Clever salen de la biblioteca, lanzan más bombas a los pasillos, vuelven a la cafetería e intentan dispararle a las bombas que ya previamente habían hecho y ya las habían dejado en la cafetería para poder hacerlas detonar, pero no pasa nada. Entonces se inicia como un pequeño incendio, pero la verdad no se propaga, no es nada importante, y su plan original pues ya en sí había fracasado por completo. Luego de esto simplemente empiezan a deambular por el colegio, recorren los pasillos, miran dentro de las aulas, recorren los pasillos, no intentan seriamente en sí entrar a las clases que están cerradas con llaves, sino que empiezan a lanzar bombas de tubo al azar. No están como en ese frenesí caótico en el que se encontraban al inicio, sino ya es como más, ya fue, ya esto fue todo. A las 12:02 vuelven por última vez a la biblioteca, y de los 56 estudiantes que había, allí 34 ya, gracias a lo que sea, han conseguido escapar, y solo quedan ya las personas que han fallecido en la biblioteca. Los investigadores, después de todo lo ocurrido, determinaron que Harris y Clever tenían munición suficiente para matar a todas las personas que se encontraban en el colegio. Ellos tenían 188 balas, dispararon 188 balas en total. Caminaron hasta las ventanas del lado oeste y empezaron a disparar a agentes de policía que estaban afuera sin alcanzar a nadie. Puede que estuvieran esperando como que explotaran las bombas colocadas en sus coches, porque ellos también colocaron bombas en sus coches, pero tampoco llegaron a estallar. Todo lo que habían planeado en sí de que explotaran había fallado en tiempo real. A las 12:05 ya todo se acaba. Eric Harris y Dylan Clever caminan hacia las estanterías de la biblioteca, donde se encuentran los estudiantes heridos y lamentablemente los que fallecieron. Y Eric se sienta con la espalda apoyada en la estantería, se coloca la escopeta debajo de la barbilla y dispara a través del paladar. Dylan se arrodilla, se lleva la Tec 9 a la sien izquierda y dispara. Ambos mueren al instante, y todo el tiroteo, todo este evento dura aproximadamente 49 minutos, desde las 11:19 hasta las 12:08. 49 minutos simplemente llenos de violencia, de odio, de cosas, o sea, inmencionables. Pero pues para las personas atrapadas en sí dentro del colegio, los alumnos que se encerraron en las aulas, todo esto se sintió como una eternidad para esos alumnos que todavía estaban asustados, escondidos en el colegio, que pues no pudieron salir hasta que el equipo del SWAT entrara poco a poco en el edificio, porque ellos no sabían, la policía y el SWAT no sabían que
los dos perpetradores ya estaban muertos. Empezaron a evacuar lentamente las aulas, em, pero ya los heridos en sí habían quedado atrapados durante muchas horas. Por eso es que para el profesor Dave Sanders, que le dispararon a las 11:20, no pudieron ayudarlo debido a todo el tiempo que se debieron tomar para poder, como quien dice, pasar aula por aula e investigar que todo estaba bien. Hacia las 4 de la tarde ya por fin se declaró que el instituto era seguro y fueron casi 5 horas después de que todo comenzara. El saldo al final fueron 15 muertos, que fueron 12 estudiantes, un profesor y los dos atacantes. Hubo 24 heridos, incluido Richard Castaldo, que quedó paralizado. Eric Harris le disparó 121 balas, mientras que Dylan disparó 67. Ellos llevaron 99 artefactos explosivos al colegio, que fueron 48 bombas de CO2, 27 bombas de tubo, 11 bombas de propano y 7 dispositivos incendiarios con más de 150 litros de líquido inflamable. Su plan era, mejor dicho, matar cientos de personas. Lo importante de entender es que, pues, no, esto no fue aleatorio, fue una cosa que ellos calcularon minuto a minuto. El saldo de muertes fue de este número debido a que su plan en sí, que fueron las bombas, fallaron. Ellos se adaptaron y siguieron con el tiroteo. Ellos sabían lo que hacía, lo documentaron de antemano y eligieron terminar con sí mismos ese día. Después de Columbine se empezaron a circular muchos relatos, muchos mitos, muchas cosas que en la realidad pues no eran completamente ciertas. Y la gente se las creyó porque estos mitos eran más fáciles de entender que lo que pasó en realidad. Y creo que es importante que nosotros desglosemos esto que se empezó a emitir, que son equivocados y por qué son equivocados. Entonces, se empezó a creer en una especie de trench coat mafia o un mito de que había una mafia. Sonaba como un grupo organizado de chicos violentos que planeaban como cosas siniestras juntos. Los medios como que se aferraron a esa idea y los padres se empezaron a asustar y de repente cualquier persona que en la ciudad que estuviese usando como un atuendo de gabardina y todo esto se volvió como sospechoso, empezaron como a criticar mucha gente que se vestía de este tipo o se empezó a discriminar mucho a las personas que pues a las personas que no eran aceptadas socialmente, entonces todos los estudiantes que eran callados empezaron a como a tener como más miedo a este tipo de personas o incluso a las personas que les gusta o sienten mayor afinidad con la cultura gótica. O sea, como que todo esto, incluso a las personas que les gustaba la música de como de edgy, música de Nirvana, música de Marilyn Manson, todo esto como que se empezó a crear un odio contra estas personas y se pensaba que eran como una banda que estaban planeando cosas horrendas simplemente por cómo se vestían o lo que les gustaba escuchar. Y pues nosotros sabemos que Eric y Dylan no eran como ni miembros de nada, ellos llevaban estos atuendos a veces, pero pues no significa que eran líderes de nada, no significa que ellos estaban haciendo una organización, simplemente fueron gustos de ellos, digámoslo así, a los que se sentían afines, pero los medios fabricaron como toda esta narrativa por completo de que era un grupo violento organizado y que esta imagen era lo que representaba una persona que planeaba cosas de esta magnitud. La realidad es que ellos eran unos inadaptados sociales que casualmente se vestían de esta manera, les gustaba esta música. Era, era como, o sea, este mito ni siquiera es como lo importante, si lo importante es cómo se empezó a, como a influir, cómo influyó en la forma en la que miramos actualmente como a las personas. Durante los años siguientes a Columbine, como que si llevabas una gabardina al instituto y todo eso, como que te mandaban completamente, o sea, directamente donde el director te decía que tenías que cambiarte esa ropa, los papás se empezaban a asustar, mejor dicho, todo era como básicamente un nightmare, como una pesadilla. Todo era una pesadilla para las personas que les gustaba este tipo de cosas o se decían de este tipo de forma. También tenemos esta narrativa de que Eric y Dylan sufrían de bullying. Ellos sufrieron de acoso y exclusión escolar y hay investigaciones que muestran que el 75% de los tiradores escolares dijeron que habían sufrido acoso o bullying. Esto es real, esto está documentado por el FBI, pero aquí viene como la parte importante. El 70% de los estudiantes en general sufren bullying. Así que se demuestra que la mayoría de estudiantes en sí, lamentablemente en los colegios, sufren de algún tipo de acoso, pero eso no significa que por eso ellos se van a
convertir directamente en personas que quieren realizar este tipo de actos. Es un factor, sí, pero no es un factor decisivo que hace que esta persona pase de ser una persona acomplejada a una persona que sufre este tipo de actos, que se transmita directamente a esta persona que quiere realizar una masacre. En sí, ¿cuál es como la diferencia real ahí? Y aquí es donde los datos se vuelven interesantes. La mayoría de los chicos que sufren acoso no se vuelven violentos, no planean ataques, no fabrican armas, no pasan ningún tipo de cosas que pasaron con Dylan y Eric. Ellos tienden a volverse más como tristes y depresivos y la empiezan a pasar mal, pero no se transmite o no genera violencia. En el caso concreto de Eric y Dylan, ellos sí se sentían aislados y rechazados, pero no fue lo que los hizo distintos a otros, no fue lo que los convirtió en lo que se convirtieron. La diferencia era la ideología extremista de Eric, que justificaba la violencia, su narcisismo, y la depresión gravísima de Dylan y sus años de dedicación a querer desvivirse, su acceso a las armas y un año de planificación y documentación deliberantes de todo el proceso para realizar el atentado. Y esta es la distinción clave que quiero que tengamos en cuenta. El bullying está presente en la vida de muchos tiradores, pero no es una causa principal. Es un factor de estrés de fondo. Las causas en sí primarias, yo diría que son más que todo la ideología, las enfermedades mentales y el acceso a los medios en sí. Esos son los factores que realmente importan. Entonces, es que esto quiero que lo entiendan porque el problema con la narrativa del bullying no es que el acoso no importe, sino que nos estamos enfocando en lo que no nos toca enfocarnos. Nos centramos en el factor de estrés, que es el bullying, en vez de fijarnos en los factores de riesgo reales, que son la ideología, la salud mental, la planificación y el acceso de armas. Y esto nos impide prevenir estas cosas porque estamos intentando resolver el problema equivocado. También se tuvo por su momento esta narrativa de que los videojuegos violentos los hicieron realizar este tipo de actos, el tipo de música que estaban escuchando. Después de Columbine hubo un gran pánico moral en torno a los videojuegos violentos como Doom, Quacky, porque a Eric y a Dylan le encantaban estos videojuegos. Así que los políticos, padres y medios empezaron a decir que los videojuegos literalmente estaban entrenando a estos chicos para pues, cometer este tipo de actos. Hubo audiencias en los congresos, los padres estaban aterrados, mucha gente quería prohibir los videojuegos por completo. Creo que muchos de aquí podemos entender esa discusión que se tenía con GTA también, en su momento, cuando apareció, de lo violento que era y cómo nos iba a volver como sociedad. Pero este es el punto, los videojuegos de 1999 no son nada comparado con los que tenemos hoy en día o lo que vemos en las noticias. Los juegos actuales son mucho más violentos, más inmersivos y más accesibles. Los chicos crecen completamente atrapados en la cultura gamer de una forma que simplemente no existía para ese entonces. Pero lo que vemos en realidad es que los tiradores actuales vienen de todo tipo de contextos, con diferentes tipos de perfiles, diferentes tipos de orígenes, diferentes tipos de motivaciones. Algunos juegan obsesivamente videojuegos, sí, otros no, otros literalmente no los tocan. Algunos podrían ser gamers, otros eran deportistas. Algunos estaban socialmente integrados. La diversidad de los tiradores de hoy no señala a los videojuegos como factor común. Señala otras cosas como el acceso a las armas, la crisis de salud mental, radicalización ideológica, agravios específicos, capacidad de planeación. Lo que pasó con Eric Harris es que era un psicópata narcisista con una ideología extremista que además jugaba videojuegos violentos. La gente se agarró a la parte de los videojuegos violentos porque es algo concreto, aterrador y fácil de culpar, pero millones de chicos jugaban exactamente a esos mismos juegos. Millones de chicos siguen haciéndolo. Millones de chicos sufren bullying y no se convierten en asesinos en masa. Así que los videojuegos por sí solos claramente no son un factor determinante. La narrativa de los videojuegos resulta atractiva porque ofrece algo a que culpar, que no es complicado. Es más fácil decir, prohibamos los medios violentos que mantener conversaciones serias sobre infraestructura de la salud mental, la evaluación de amenazas, el acceso a las armas y la radicalización ideológica. Es muchísimo más sencillo que tener esas charlas. También hay otra narrativa de que solo eran adolescentes enfadados. En el extremo contrario, tenemos la narrativa de que ellos se intenta minimizar lo que pasó, presentándolo como dos personas enfadadas que tomaron unas malas decisiones. Algo como típico que se dice eran que eran adolescentes pasándolas mal y que cometieron un terrible error. Esto también es peligroso porque borra por completo lo calculado que hicieron todo y lo ideológicamente cargado que fue todo. Eric
no era solo un adolescente enfadado, como pudimos darnos cuenta, él sí era un psicópata narcisista que pasó años desarrollando una falsa ideología, podríamos decir, pero sí una admiración hacia la violencia. Ellos documentaron todo, predijo cómo se recordarían sus actos y quién contaría sus historias, estuvieron pensando en cómo la gente los iba a percibir. Esto no es el comportamiento de una persona que simplemente está rabiosa o enfadada con el mundo. Es algo calculado y profundamente perturbador. En el caso de Dylan, él era pues él una persona completamente depresiva, pero él ayudó a fabricar las bombas, a grabar los videos, a documentar todo tipo de pensamiento. Es una narrativa muy peligrosa solo decir que eran adolescentes enfadados. Con decir esto estamos diciendo como que no hay nada que hacer, simplemente fueron dos manzanas podridas y no se tienen que tomar ningún tipo de medidas. Ellos definitivamente tenían perfiles psicológicos específicos, ideologías concretas y un plan definido, por lo que deberíamos poner atención a lo que estaban planeando. Ellos tenían acceso a armas, tenían tiempo para planearlo. Si lo reducimos a dos adolescentes enfadados, dejamos de ver señales reales que importan y podrían ayudarnos a prevenir futuros tiroteos. También está la narrativa de que fue culpa de los padres porque los padres no lo vieron venir, que es la narrativa de culpar completamente a Eric y a los padres de Eric y Dylan porque ellos no tenían ni idea qué estaban pasando con sus hijos. Entonces se les empezó a criticar de que eran negligentes, de que estaban ausentes, pero pues tampoco esto es cierto y revela algo importante en lo difícil que es prevenir este tipo de cosas. Los padres de Eric en realidad estaban preocupados por él. Su madre le dijo a su peluquera que le daba pena por pues todo este tipo de cosas que él quería como que sin seguir insistiéndole a la chica. Ella estaba inquieta, su padre pues estaba implicado en su vida, pero no sabían que estaba construyendo bombas en el sótano. No conocían los planes, no entendían la profundidad de sus creencias ideológicas y hay que ser completamente sinceros, en 1999 no se tenía una idea de qué eran los problemas de salud mental. No se entendía qué tan grave era que las personas estuvieran conectadas al Internet sin tener ningún tipo de rastro o sin poder decir, pucha, alguien me está mirando lo que estoy haciendo, lo que estoy publicando. No se alcanzaba a ver el cuadro completo. Por otro lado, los padres de Dylan pensaban que él estaba bien, el que era un chico brillante, que él iba a ir a la universidad, él parecía normal. Incluso semanas antes del tiroteo ellos estaban visitando residencias universitarias para que él fuese a la universidad. Pero como todo adolescente, como toda persona, Dylan escondía su depresión severa y sus deseos de dejar de existir. Ocultaban sus planes de todos y eran unos secretos muy bien guardados. Entonces yo digo, ¿eran en realidad negligentes los padres? No exactamente. ¿Hubo señales de alarma que pasaron por alto? Sí. Los padres de Eric probablemente podían haber investigado más lo que hacía en el ordenador, podrían haber preocupado un poco más por las ideologías extremas que él estaba construyendo o teniendo. Los padres de Dylan podrían haber insistido más en buscar apoyo en salud mental cuando vieron que de pronto él tenía dificultades sociales. Pero lo importante es que incluso si, o sea, ellos hubiesen tratado de hacer esto en 1999, no existía ningún sistema para ayudarlos. No había una base de datos nacional de comportamientos preocupantes, no habían protocolos de evacuación de amenazas en los colegios. Si un padre llamaba a la policía diciendo que creía que su hijo estaba planeando algo, ¿qué podía hacer realmente la policía? No había ningún tipo de protocolos, no había infraestructura para intervenir, así que la narrativa de los padres no lo vieron venir y por eso su culpa no creo que sea cierta. Ahora sí existe, o al menos, bueno, ha mejorado, pero entonces en Columbine ocurrió un vacío de infraestructura de prevención y eso hace que este argumento quede completamente inválido. En un panorama general, ¿qué pasó con estos mitos? ¿Siguen viviendo porque la gente los creyó? Porque la verdad da más miedo y consuela menos. La verdad es que Eric Harris era un psicópata. La verdad es que Dylan estaba gravemente deprimido y él era suicida. La verdad es que planearon todo meticulosamente durante casi un año y la verdad es que había señales de alerta, pero nadie las conectó. La verdad es que podría volver a pasar y aún no tenemos forma perfecta de impedirlo. Es más fácil culpar a los videojuegos, al bullying, a los padres. Es más fácil decir que solo eran adolescentes con mucha rabia, porque si hacemos eso podemos fingir que es un problema sencillo con una solución sencilla. Podemos prohibir algo o arreglar algo y sentir que ya lo hemos resuelto. Pero Columbine no fue sencillo. Fue más que todo complejo, fue la intersección de la salud mental, las ideologías extremistas, el acceso a las armas, el aislamiento social y una planificación meticulosa. Y eso es un problema mucho más difícil de resolver de lo que sugieren los mitos. La verdadera lección de Columbine no fue ver unas personas con gabardinas, unos videojuegos violentos y el acoso escolar. Es que necesitamos mejor infraestructuras de salud mental, mejores sistemas de evaluación de amenazas, mejor comunicación entre escuelas, familias y fuerzas del orden.
Necesitamos definitivamente identificar pronto la radicalización ideológica, necesitamos tomarnos en serio las señales de alarma y necesitamos tener sistemas para intervenir antes que las cosas lleguen a este punto. Y hay algo que casi nadie quiere hablar y es el acceso a las armas. Y este siento que es un punto totalmente importante, específicamente en Estados Unidos. Eric y Dylan fabricaron 99 artefactos explosivos y consiguieron varias armas de fuego. Las investigaciones son claras. El acceso a las armas es un factor en las masacres. Los países con leyes de control de armas más estrictas tienen significativamente menos tiroteos masivos. No es ideología, son simplemente datos. Pero el control de armas es un tema políticamente explosivo en Estados Unidos y eso genera que nunca se llegue en conclusión a algo que pueda aplicarse. Podemos tener todos los equipos de evaluación de amenazas, todos los programas de salud mental del mundo, pero si alguien decide realizar este tipo de actos, esa persona puede conseguir un arma muy fácilmente y ahí tenemos un agujero. El reto es en sí que limitar el acceso a las armas requiere voluntad política y eso es bastante complicado, pero exige reconocer la verdad, que es bastante más aterradora que el mito. Bueno, después de haber hablado de todos estos como datos falsos que se difundieron después de Columbine, hay algo que casi nadie habla y es que esos relatos no surgieron por arte de magia, fueron creados y amplificados activamente por los medios de comunicación. Y la forma en la que los medios trataron Columbine fue sinceramente catastrófica. De verdad, uno de los peores ejemplos de información irresponsable que hemos visto. Quiero explicar por qué fue bastante grave. Columbine ocurrió en 1999, era el comienzo del ciclo de noticias 24 horas. CNN ya existía, pero no era como hoy, donde todo se transmite en directo. Los medios no tenían la misma infraestructura que ahora, pero sí tenían la capacidad de plantarse frente a un instituto y transmitir sin parar durante días y días. Y pues con esto ellos se desataron completamente. La cobertura fue implacable, todos los canales hablaban de Columbine todo el día, todos los días, durante semanas, no solo informando hechos, sino sensacionalismo con detalles, usaban música dramática, creaban gráficos, hacían entrevistas con estudiantes llorando, repetían las mismas imágenes una y otra vez, y era como una explotación disfrazada de información. El problema de eso es que esta cobertura constante e intensa, emocional, es como una estrategia, es una forma en que los medios de comunicación cubrieron esta noticia, se convirtió como una forma como de farmear la noticia lo más posible, convirtió la masacre en algo que se consumía como por entretenimiento. Los medios no solo informaron sobre Columbine, sino empezaron a crear activamente relatos que no tenían nada de valor. Inventaron lo del Trench Coat Mafia, como si eso fuera una banda de chicos violentos, presentaron rumores, especularon sin control sobre lo que había pasado y como por qué, muchas veces sin ninguna prueba real. Y como tenían tiempo de emisión constante que rellenar, necesitaban drama, necesitaban una historia que tuviera sentido con villanos y héroes también. Así que tomaron fragmentos de información, construyeron una narrativa alrededor de ellos y empezaron a transmitir cualquier cosa. Los reporteros también empezaron a entrevistar a los estudiantes sobre el acoso y esas entrevistas se montaban de forma selectiva para reforzar la narrativa del bullying. Cuando los alumnos decían cosas que no encajaban, esas partes se quedaban fuera, las cortaban. Se empezó a tener una conversación nacional sobre el trench con mafia y se empezó a dar un acoso a estas personas que les gustaba todo este tipo de música, este tipo de estética, este tipo de cortes de cabello, cualquier cosa. Todas las personas que estuviesen por fuera de ese marco de lo normal empezaron a ser excluidas, empezaron a ser tratadas como outsiders y empezaron a que los papás se aterraran de la ropa y la música que sus hijos estaban escuchando y todas estas eran narrativas falsas. Hay otro problema que también quiero tocar y es el problema de la glorificación del agresor. Y esto pasó como resultado de toda la cobertura que se tuvo sobre Columbine. Los tiradores empezaron a romantizar en una cultura popular, se volvieron pop. Después de que Columbine se convirtiera como en este enorme momento cultural, los medios y el entretenimiento comenzaron a tratar a los tiradores escolares como figuras trágicas e incomprendidas, como ese tipo de personas que se convirtieron en agresores debido a todo el bullying que habían sufrido. Estos como antihéroes les pusieron como esta fachada como del Joker, como con una historia personal interesante. Podemos ver esto como en series como American Horror Story, en películas, en documentales que tratan de los tiradores como si fueran casos psicológicos fascinantes que merecen la pena explorar como entretenimiento. Los agresores se convierten como figuras dignas de compasión. Sus manifiestos se presentan como declaraciones filosóficas, su violencia se estetiza, se les retrata como almas inteligentes, torturadas, empujadas a actos extremos por la sociedad. Pensamos en American Horror Story, en Asylum, que romantiza la violencia y la enfermedad y las enfermedades mentales, o en documentales que pasan horas analizando la psicología de un tirador y en la práctica lo convierten en el protagonista de la historia. El problema
es que eso crea cierto atractivo alrededor del agresor. Ya no son solo adolescentes enfadados al azar, son genios torturadores, son profundos, están incomprendidos y aquí es donde se vuelve interesante porque en realidad hay un contraste que me merece la pena comentar. Gus Van Sant hizo una película llamada Elephant en el 2003 que aborda un tiroteo escolar similar al de Columbine y adopta justo el enfoque contrario al de los medios. Y vale la pena hablar de ella porque muestra cómo se ve una representación que no normaliza la violencia de una temática de fondo, no los presenta como antihéroes complejos. En lugar, Van Sant lo muestra como chicos completamente ordinarios, poco memorables, pasando por un día cualquiera. Sigue a varios estudiantes, víctimas y agresores con las mismas cámara fría y distante, rueda largos planos, secuencia de personas caminando por pasillos. Puedes ver a una chica que está afrontando problemas alimenticios, está preocupada por su aspecto físico, ves un fotógrafo realizando pues tomas, ves a los tiradores comprando armas por internet y tocando el piano, pero nada de eso se dramatiza. Nada se vuelve especialmente atractivo, nada se vuelve profundo. Todo es plano, cotidiano y poco destacable. Roger Ebert dijo que Van Sant hizo una película contra la violencia, vaciando la violencia de energía, propósito, glamour, recompensa y contexto social. La violencia en Elephant es repentina, es aleatoria y completamente carente de sentido o heroísmo. La película termina con uno de los diciendo como ini, mini, mini, mu, para decidir a qué víctima matar, primero sin explicación, sin resolución, sin catáresis. No es entretenida, no es satisfactoria, no te da respuesta sobre el por qué. Compararlo con gran parte del entretenimiento moderno que insiste en explicarnos por qué ocurre esto, porque el sentido nos hace sentir en control. El sentido se siente seguro. El sentido nos permite creer que la violencia le pertenece a otro, a alguien inestable, a alguien ajeno, y esa ilusión resulta bastante reconfortante. Pero como señala con tanta claridad el creador de YouTube, Projectionist, el sentido por sí solo no basta. Explicar una tragedia no la deshace, diagnosticarla no la detiene. Las políticas y el periodismo son esenciales, pero no pueden capturar cómo se siente realmente desde dentro. El sinsentido que los supervivientes se ven obligados a cargar muchos después de que los titulares desaparecen. A veces una tragedia no necesita ser resuelta, a veces necesita ser presenciada, sentida, afrontada, sin la red de seguridad narrativa que nos permite fingir que este tipo de violencia está muy lejos de nosotros o que solo ocurre en historias. Ahora vamos a entrar a un tema de invasión de la privacidad y la explotación del trauma. Los medios también violaron por completo la privacidad y la dignidad de los supervivientes, de las familias de las víctimas. Los reporteros literalmente perseguían a los adolescentes traumatizados, les plantaban micrófonos y cámaras y les decían que describieran el momento en que vieron morir a sus amigos. Se estaban entrevistando estudiantes que estaban aún en ese shock, todavía cubiertos de sangre mientras sus amigos seguían en el instituto. Y estas entrevistas no iban de obtener ninguna información o dar testimonio, iban de conseguir reacciones emocionales que resultaban atractivas en televisión. ¿Qué sentiste cuando viste los disparos? ¿Qué pensaste? ¿Que ibas a morir? Son preguntas increíblemente traumáticas para hacérselas a niños que literalmente acaban de vivir un tiroteo. Son preguntas bastante estúpidas. Los medios también hacían otra cosa, localizaban a las familias de una víctima y prácticamente acampaban en la puerta de sus casas, esperaban fuera de sus hogares, se les acercaban en el hospital, intentaban conseguir entrevistas exclusivas antes que las demás cadenas. Eran depredadores, era explotación del duelo básicamente. ¿Qué pienso yo que debió haber pasado en lugar de todo lo que pasó? Como cuál es la alternativa, cómo debieron haber cubierto Columbine de forma responsable. Para mí hay varias cosas y primero pues debieron haber verificado los hechos antes de informar. Que alguien diga algo no significa que sea verdad. Los rumores tendrían que haberse etiquetado como rumores, las especulaciones como especulaciones, pero los medios estaban presentando afirmaciones no verificadas como si fueran hechos totales. Segundo, deberían haber sido más prudentes con la identidad y las fotos de los tiradores. Se puede informar de quién cometió el ataque sin convertirlo en famoso. Se puede mencionar sus nombres cuando es relevante, pero no hace falta poner sus caras en todos los canales todo el día y desde luego no hace falta analizar sus personalidades y sus creencias de forma que lo hagan parecer interesante o importante. Tercero, deberían haber sido mucho más respetuosos con las supervivientes y las familias. Deberían haber dado espacio para llorar sin perseguir por entrevistas, deberían haberse planteado si una entrevista concreta aportaba realmente algo de información o si era puro morbo. Cuarto, tendrían que haber hecho más periodismo de investigación para entender qué pasó, por qué pasó. No solo los detalles sensacionalistas, sino los factores reales que hicieron posible lo que pasó. La radicalización ideológica, el acceso a las armas, los problemas de salud mental, el proceso de planificación.
Eso habría generado más comprensión pública y menos desinformación. Quinto, deberían haber sido conscientes del efecto imitación. Tendrían que haberse planteado de qué mensaje estaban mandando al dedicar semanas de cobertura intensa y dramática a este hecho. Deberían haber considerado pautas para informar de forma responsable. Pero bueno, el legado. La mala noticia es que los medios no hicieron la mayoría de estas cosas o ninguna. Y el legado de eso es que tenemos una visión distorsionada de Columbine. Creemos mitos que no son ciertos, nos enfocamos en los factores equivocados, culpamos a los videojuegos y al bullying en lugar de mirar la ideología, la salud mental y el acceso de armas. La buena noticia es que después de Columbine llegó un momento de autocrítica. Académicos y periodistas empezaron a estudiar cómo se había cubierto el caso y en qué se había fallado. Organizaciones como American Journalist Review publicaron críticas extensivas. Periodistas comenzaron a elaborar guías para una cobertura responsable de los tiroteos masivos. Pero hizo falta una tragedia para que eso ocurriera. Hizo falta que los medios arruinaran por completo la cobertura de Columbine para pensar en serio cómo informar de estos hechos con responsabilidad. Y aún hoy, décadas después, los medios siguen teniendo dificultades. Todavía vemos sensacionalismo, todavía vemos atención excesiva a la identidad de los agresores y todavía vemos efectos de copia. Columbine fue un caso de estudio sobre el poder y la falta de responsabilidad de los medios cuando no piensan en las consecuencias de lo que publican. Y las consecuencias fueron reales. Difundieron desinformación, inspiraron incidentes de imitación, traumaron a supervivientes y familias, crearon relatos falsos que siguen vivos hasta hoy en día. Esa es la historia de cómo los medios fracasaron en Columbine. Y es una historia que deberíamos recordar cada vez que ocurre un tiroteo masivo y los medios empiezan a cubrirlo sin parar. Entonces, aquí es el tema. Lo de Columbine pasó hace más de 25 años. Desde entonces hemos tenido cientos de tiroteos masivos en Estados Unidos y cada vez repetimos los mismos errores. Los medios lo sensacionalizan, echamos la culpa a lo que no toca, a los videojuegos, al bullying, a cualquier cosa menos a los factores reales. El entretenimiento romantiza a los agresores y el ciclo continúa. Hoy sabemos más, tenemos más datos, entendemos el efecto de imitación, sabemos que la cobertura extensa y la romantización inspiran más ataques, pero seguimos haciéndolo porque es más fácil que afrontar conversaciones difíciles sobre la salud mental, el acceso a armas y la ideología. En algún lugar, un adolescente perturbado está consumiendo todo este contenido, romantizando y llegando a la conclusión de que los tiradores son genios torturados, que merece la pena comprender. Ese es el mensaje que estamos enviando. Se suponía que Columbine iba a cambiar la forma en la que cubrimos estos hechos. En lugar de esto, aprendimos las lecciones equivocadas. Y 26 años después seguimos tratando el asesinato masivo como entretenimiento, mientras más gente muere. La única forma de cambiar esto es dejar de romantizar la violencia y empezar de verdad a abordar lo que causa. Exigir más responsabilidad a los medios y al entretenimiento, reconocer los factores reales, la radicalización ideológica, la salud mental y el acceso de armas. Eso es lo que Columbine debería habernos enseñado. Y todavía no es demasiado tarde para aprenderlo. Gracias de corazón por escuchar. Cuiden su salud mental y emocional. Si la están pasando mal, hablen con alguien y tengan cuidado con el contenido que consumen en el Internet y fuera del Internet. Lo que vemos moldea cómo pensamos y ahora mismo estamos pensando todo esto de forma equivocada. Cuídense.